Hermanos, amigos que están con nosotros acá en esta tarde con el propósito de poder seguir estudiando este libro de los Hechos, este libro que nos registra evidentemente la historia de la iglesia primitiva, la única iglesia la cual Jesucristo edificó. En esta noche tenemos a nuestro hermano Mario con el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y hermano, pues... Perdón, hermano, es el hermano Ramón Herrera. Sí me había equivocado yo y había puesto Mario, pero es el hermano Ramón el que va a dar el estudio hoy. Ok, entonces el hermano Ramón Herrera es el hermano que nos va a compartir el capítulo 7 del libro de los Hechos. Gracias a nuestros hermanos que estamos acá en la plataforma. De igual manera a los amigos que nos van a estar sintonizando por vía Facebook y aquellos que más adelante podrán estar viendo este programa, El Evangelio en Marcha. Vamos a iniciar con una oración y para eso pues vamos a invitar a nuestro hermano Moisés, ¿verdad? Algara, que está con nosotros, para que pueda dirigirnos en una oración y de esta manera pues nuestro hermano Ramón pueda tomar su tiempo para poder comenzar el estudio de esta tarde. Seamos todos bienvenidos y que Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Agradecidos estamos, Señor, por darnos el privilegio nuevamente en lo personal de poder reincorporarme a esta plataforma, Señor, donde se predica su palabra, donde aprendemos todos, Señor, de ella. Y ahora le suplicamos por nuestro hermano Ramón Herrera, que hará uso de su palabra, de su evangelio, Señor, para exponerlo. Ayúdele en su capacidad intelectual, en su mente, y también ayúdele en lo que él ha estudiado, recordar lo que él ha estudiado, para que así de esa manera no tenga problema alguno de exponerla con toda libertad y con toda sencillez, Señor. Por aquellos que oirán su palabra a través de esta plataforma en esos momentos o más tarde, que usted les ilumine también su mente y también ellos puedan conocer más de su verdad, de su palabra, para no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Gracias, Señor, se lo suplicamos todo en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermano, tiene su tiempo. Gracias, mi hermano. Muy bien, vamos a ver si podemos, si nos acordamos ¿no ven, hermano? No, hermano. Ok. A ver, a ver, a ver. Empezamos. ¿Tiene su PowerPoint disminuido, hermano? Sí, hermano. Ok, dele en el cuadrito. Dele, ya estuvo. ¿Y se acordó, hermano? Sí, a ver, espérame. Todavía no cante victoria, hermano. A ver, a ver. No la abre. Sí, es que tiene dos ventanas abiertas. Tiene que cerrar todo, hermano. Nomás deje abierta la de Google Meet y la de PowerPoint déjala escondida. Es que abrió otra ventana, hermano. Ahorita di un paso más ahí. Ok. Ya, si tiene su PowerPoint ahí, lo mira en escondido. Sí. Entonces dele al cuadrito con la flecha para arriba. Sí. Y ahí dele a pantalla completa. Sí. Dele clic y cuando aparece la palabra compartir, dele a la palabra compartir.
Muy bien, ahora abra su PowerPoint. Ándele. Ahora esconda eso. Eso. Ahí estamos, hermano. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, primeramente, buenas tardes, queridos hermanos, amigos que quizás nos estén escuchando. Hoy en este día, pues le agradezco a Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar, hermanos, Hechos capítulo 7. Ese va a ser el estudio, Hechos capítulo 7. Y como todos sabemos, es un capítulo muy largo, así que voy a hacer un esfuerzo, ¿verdad? De tratar de minimizar. Vamos a ver quizás muchos textos, versículos que no los vamos a poder leer, pero ojalá y Dios quiera que el tema pueda ser entendible a cada uno de ustedes. Hermanos, Hechos capítulo 7 nos habla del discurso o defensa y de la muerte de Esteban. Este gran hombre de Dios que le fue quitada, le fue arrancada la vida, simple y sencillamente por hablar, por predicar de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 6, versículo 5, hermanos, Hechos capítulo 6, versículo 1, la palabra de Dios nos dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, escogen a 7 varones para hacer este trabajo, y en estas 7 personas que escogen a Esteban. Dice ahí en el versículo 5, Hechos capítulo 6, versículo 5, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, entonces, hermanos, este gran hombre de Dios es escogido, podemos decir que por Dios, este gran hombre que se llamaba Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, para un trabajo muy especial y muy importante. Era atender a las viudas que estaban siendo desatendidas en la distribución de alimentos, como lo acabamos de leer. Entonces, para desempeñar este importante trabajo fue elegido este gran hombre de Dios, Esteban. Una de las cosas que tenemos que señalar, hermanos, es que siempre ha habido creyentes fieles cuyo amor, cuyo compromiso con el Señor parecen brillar tanto que otros a su alrededor lo notan. Y aquí hubo muchas personas que lo notaron. Desafortunadamente, aquellas personas no tenían buenas intenciones. Y este hombre era un hombre inspirado por Dios. Era un hombre en donde Dios estaba con él. No se sabe nada acerca de la vida personal de Esteban, de sus padres, de sus hermanos. No se sabe si tuvo esposa o si tuvo hijos. Sin embargo, lo que se sabe acerca de él es lo que verdaderamente es importante. Fue fiel
incluso cuando se enfrentó a una muerte segura. Esteban, hermanos, fue un hombre que estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí en Hechos capítulo 6, versículo 8, la palabra de Dios nos dice ahí claramente que él hacía todo esto, pero inmediatamente, hermanos, vemos cómo surge oposición en contra de él. Aquellos que discutían, que acusaban con Esteban, podemos darnos cuenta a través de todo este discurso claramente que ellos no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado a este gran hombre de Dios. Las acusaciones de Esteban eran muy serias, eran muy delicadas, porque ahí en Hechos capítulo 6, versículo 11, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esa era la acusación de ellos. Y en el versículo 13 de ahí mismo, de Hechos 6, dice la palabra de Dios que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces tenemos ahí, hermanos, que las acusaciones de estas personas, y no eran cualquier acusaciones, eran acusaciones serias. La acusación de blasfemia en el Antiguo Testamento, hermanos, era pena de muerte. Era pena de muerte. Y Esteban sabía claramente que ese mismo concilio había usado la acusación de blasfemia para condenar a Jesús, y sin duda él ya sabía que estaban dispuestos a apedrearle hasta quitarle la vida. Este capítulo es la defensa de Esteban, hermanos, un hombre lleno del Espíritu Santo y de gracia, de sabiduría y poder. No contesta directamente él la acusación de blasfemia, pero refuta las acusaciones contra él al demostrar su respeto por Dios, por Moisés y la ley de Moisés, y por el templo, y presenta un resumen de la historia del pueblo de Dios, con el propósito de ilustrar que todo hombre enviado por Dios a la nación de Israel fue rechazado y maltratado. Y a continuación, hermanos, él les hace recordar aquellas grandes verdades que Dios había hecho a ese pueblo, pero que ese pueblo siempre le había dado la espalda a Dios, siempre había rechazado a Dios mismo. Entonces, a continuación vamos a ver cómo es que Esteban, ¿verdad?, usa este discurso para traer a la memoria todo aquello que le había acontecido a este pueblo de Dios. Primero, les hace recordar el pacto de Dios con Abraham. Y esto era algo, hermanos, que los judíos lo sabían, pero primero ahí el pacto de Dios con Abraham, él les recuerda ahí en Hechos capítulo 7, versículo del 1 al 8. No lo vamos a leer, como dije, no lo vamos a leer por causa del tiempo. Vamos a ir viendo simplemente algunas palabras importantes que nos pueden hacer enfocar en acerca de la acusación de estos hombres hacia Esteban.
Dice Hechos capítulo 7, versículo del 1 al 3. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, dando a entender, preguntándole a Esteban que si verdaderamente él estaba hablando mal acerca de Dios, acerca de Moisés, acerca de la ley de Moisés y acerca del templo. Y le dice, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Aunque las acusaciones podemos ver que eran falsas, absurdas, sin fundamento alguno, vemos claramente, mis queridos hermanos, aquí, que Esteban les habla con todo respeto. Porque él les dice, varones, hermanos y padres, oíd. No vemos ninguna palabra ofensiva. No vemos que este hombre le esté faltando el respeto a los líderes religiosos de ese lugar, sino todo lo contrario. Vemos en este hombre usando palabras sabias de cordura y de respeto, tanto hacia ellos como hacia Dios. Porque luego dice, el Dios de la gloria. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Una persona blasfema nunca hubiera hablado de la manera que Esteban habló. A través de todo el discurso, este hombre de Dios habla con toda reverencia hacia Dios, del pueblo de Dios, de Moisés, de la ley de Moisés y del templo. Todo el tiempo él se dirige con todo respeto, y lo primero que les va a hacer recordar, hermanos, es el pacto de Dios, el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham, hermanos, está registrado en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18. Génesis 13, 14 al 18. Vamos a leer del 14, versículo 14. Génesis 13, 14 al 18. Dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira hacia el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ahí vemos, hermanos, que el pacto de Dios con Abraham está registrado ahí en Génesis 13, 14 y 18, también en el capítulo 5 y en el capítulo 17. Incluye la posesión por parte de la simiente de Abraham de la tierra prometida y la promesa que Dios le hizo de la multiplicación de sus descendientes en los años venideros. Y el sello de este pacto fue la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo del 10 al 13. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero.
y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, este pacto con Abraham fue el fundamento de la nación judía. Dios no hizo este pacto con los gentiles, ni tampoco este pacto se aplica a la iglesia hoy en día. Este pacto era única y sencillamente con el pueblo judío. Entonces, Esteban les trae a la memoria estas grandes verdades, haciéndoles saber el pacto que Dios había hecho con Abraham y que ellos eran parte, hermanos, de esas promesas. A continuación, vamos a ver cómo Israel rechazó a José. Y esto es lo que también Esteban les trae a la memoria. Israel rechaza a José, Hechos capítulo 7, versículo del 9 al 16. Esta es la defensa de Esteban. Bueno, aquí, hermanos, podemos ver que José tiene una semejanza maravillosa con Cristo en varias maneras. En varias maneras. Primero, la palabra de Dios nos dice que su padre lo amaba. Ahí en Génesis 37:3 dice, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Le hizo una túnica de diversos colores. Mateo 3:17 nos dice que una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, estamos viendo, vamos a ver aquí cómo José tiene una semejanza maravillosa con Cristo de diferentes maneras. Segundo, la palabra de Dios allá en Génesis 37 del 4 al 8 nos dice que sus hermanos lo aborrecían. Yo puse aquí Génesis 37, solamente el versículo 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sus hermanos también lo envidiaban. Génesis 37:11. La palabra de Dios nos dice, Marcos capítulo 15, versículo 10, también la palabra de Dios nos enseña de la misma manera que así envidiaron a nuestro Señor Jesucristo. A José lo vendieron por precio de un esclavo, Génesis 37:28, Mateo 26:15. De igual manera, la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo también fue vendido por precio. Y a José también lo acusaron falsamente, Génesis 39:16 al 18, Mateo 26:59 al 60. De igual manera, la palabra de Dios nos dice que hicieron lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, hermanos, vemos esta gran similitud. Y voy a leer solamente el capítulo 7, versículo 7 de Hechos. Dice Hechos 7:7. Hechos capítulo
7, versículo 9, perdón. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Fue vendido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Esteban les hace recordar a aquellos líderes religiosos esta similitud entre José y nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hay varias similitudes que vimos ahí y podemos ver muchas más entre José y nuestro Señor Jesucristo. Pero el argumento que Esteban está usando aquí es que los judíos, hermanos, aquellos judíos habían tratado a Cristo de la manera que los patriarcas trataron a José. De la misma manera. Ese fue el trato que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero no enfocó esta acusación hasta el final. Así como José sufrió para salvar a su familia y a su pueblo, Cristo de igual manera sufrió para salvar, venía dispuesto a salvar a su pueblo, a Israel, y no solamente a su pueblo y Israel, sino a toda la humanidad. Sin embargo, los judíos no lo recibieron. Y parte de esos judíos son aquellos que están acusando a Esteban. Por eso Esteban les hace saber estas grandes verdades, que así como rechazaron e hicieron todas aquellas cosas los patriarcas con José, también actuaron de la misma manera con nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos cómo Israel, el pueblo judío, rechaza a Moisés. Hechos capítulo 7, versículo del 17 hasta el 41, está esta narrativa que Esteban le hace saber al pueblo. Pero como dije hace un momento, hermanos, nuevamente, ¿verdad? Son versículos muy largos que por causa del tiempo no podemos leer, pero ahí podemos analizarlo en nuestros hogares, o podemos, aquellos que están escuchando la palabra de Dios, quizás, ¿verdad? Cuando tengan tiempo pueden ellos ver cómo estas cosas, estas defensas de Esteban eran una gran verdad, era una realidad que ocurrió. Israel rechazó a Moisés. Fue perseguido y casi lo matan a Moisés cuando era niño. Bueno, antes de continuar, quiero decirles que así como José, de igual manera Moisés, a través de las escrituras nos muestra una asombrosa similitud con nuestro Señor Jesucristo. Hay varias comparaciones. Por ejemplo, la que tenemos ahí en pantalla, que él fue perseguido y casi lo matan cuando era niño. Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos claramente lo que aconteció cuando él nació. Cuando Herodes, quizás por celos o por temor, quería asesinarlo y anduvo indagando, hermanos,
a través, ¿verdad? De mentiras, cuando los magos estos le dijeron que habían visto cómo Jesús iba a nacer, el niño iba a nacer, y les hace con mentiras saber Herodes y les dice que le hicieran saber también para que él fuera a adorarlo, pero la intención de Herodes era de matarlo. Y cuando se vio burlado, este hombre mandó matar a todos los niños menores de 2 años con la idea o con la intención de que entre esos niños fuera nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, vemos una gran similitud también aquí entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Moisés también rechazó al mundo para salvar a su pueblo. Hebreos 11, 24 al 26, ahí nos narra la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10, cuando Satanás está tentando a nuestro Señor Jesucristo y le muestra todo aquello, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Dios también Jesús también rechazó muchas cosas, hermanos, para venir a salvar al mundo, para salvarnos a nosotros. No es que haya renunciado definitivamente a ello, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí nos dice que por ejemplo, Jesús estaba en el cielo, que él tenía ángeles que le adoraban, que le servían. Había muchas cosas que él como Dios, ¿verdad? Hacía allá en el cielo. Sin embargo, hermanos, él estuvo dispuesto a venir a renunciar momentáneamente a aquella gloria que él tenía en el cielo al lado del Padre, y vino aquí a sufrir, a dar su vida para poder rescatarnos de la esclavitud del pecado. Algo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entonces vemos las similitudes también que hay entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la primera vez que él trató, Moisés, de ayudar a Israel, lo rechazaron, no lo aceptaron. Después nuevamente fue y el pueblo fue cuando él lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero la primera vez lo rechazaron, al igual que también rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente lo rechazaron, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, por la mayoría de las personas, sigue siendo rechazado hoy en día. Moisés se hizo pastor. Juan capítulo 10 nos habla de que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor, ¿verdad? Moisés fue un profeta, Deuteronomio 18, 15 al 19, Hechos 3, 22, fue sacerdote y fue rey. Bueno, todo eso vemos que también se habla y se dice y se enseña de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea principal de recordarles a los líderes religiosos todas estas grandes verdades? ¿Cuál es la idea? Porque Esteban les está mostrando esto en su defensa a estos líderes religiosos. Bueno, la idea, hermanos, es que aunque Israel tenía un líder piadoso que era Moisés, y la palabra de Dios nos dice que Dios mismo lo acompañaba con su presencia, porque ahí en Hechos capítulo 7, versículo 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel
que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Y fíjense, hermanos, en este texto del versículo 31 al 38, Esteban menciona a Moisés varias veces y usa la palabra a este. Dice el versículo 35, a este Moisés, quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Dice, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Dice el 36, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Dice el 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, hablando, haciendo referencia a Cristo. Dice, a él oiréis. Dice el 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Bueno, vemos claramente, hermanos, cómo Esteban enfatiza cuando habla acerca de aquel Moisés. ¿Quién era aquel Moisés? Un gran hombre de Dios que hizo prodigios, que hizo maravillas y que fue un hombre puesto por Dios para salvar al pueblo de la esclavitud. Bueno, aquí cuando está narrando su defensa, él les hace recordar estas grandes verdades. Que aunque Israel tenía un líder piadoso y Dios mismo lo acompañaba con su presencia, sin embargo, se rebelaron y rechazaron la voluntad de Dios y en sus corazones se volvieron a Egipto. Porque dice el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Se volvieron a la idolatría y Dios los desechó. Pero ¿acaso, hermanos, no habían hecho lo mismo ellos mientras Cristo estaba con ellos en la tierra? Esos líderes de los cuales Esteban se está defendiendo, no, ellos no habían hecho lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Moisés realizó milagros, suplió para sus necesidades en el desierto. Claro, ¿verdad? Que todo fue a través de Dios, pero Moisés era, podemos usar esta palabra, el líder que Dios había escogido para que los guiara, ¿verdad? Y él suplió sus necesidades en el desierto, les dio la palabra de Dios. Cristo, de igual manera también, había realizado obras poderosas, había alimentado a la gente, de igual manera les había dado la palabra de Dios y sin embargo le dieron la espalda, se alejaron. Pero, ¿qué más hicieron? ¿Qué más hicieron estos líderes religiosos en su ignorancia? Bueno, este pueblo también, de igual manera, hermanos, rechazó a los profetas. Ahí en el capítulo 7, versículo 42 al 50, nos dice la palabra de Dios cómo ellos habían rechazado a los profetas. Dice el versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Fíjense lo que está diciendo Esteban aquí. Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas.
¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Os transportaré pues más allá de Babilonia? Bueno, esta es una cita bíblica que es una cita bíblica o una profecía que Esteban toma del profeta Amós, capítulo 5, versículo 25 al 27, que es exactamente lo que les está diciendo Esteban aquí en los textos que acabo de leer. Amós, capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y luego, hermanos, él les cita ahí una cita bíblica también de Isaías, capítulo 66, Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, que dice: dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, ahí vemos, hermanos, vemos que los judíos pensaban que debido a que tenían su propio templo, estaban seguros contra cualquier daño y que Dios debería de bendecirlos a ellos. Sin embargo, los profetas les habían advertido que el templo no les aseguraría la bendición si su corazón no estaba con Dios. ¿Cómo puede Dios, quien llena el cielo y la tierra, estar confinado a un templo hecho de manos? La vida religiosa de Israel era puro formulismo. Tenían formas externas de la religión, pero sus corazones no estaban con Dios, hermanos. Rechazaron la voz de los profetas, fueron desobedientes a ellos, incluso persiguiéndolos, matándolos, quitándole la vida. Ahí en Mateo, capítulo 23, versículo 37 al 39, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, o miremos cómo ellos habían matado, apedreado, que matas a los que apedreas a los que te son enviados, les dice Jesús. Todo el tiempo, hermanos, en la vida de este pueblo era lo mismo. Y cuando el profeta, aquel del que habló Moisés, ¿verdad? Hace su aparición, ahí en Hechos 7:37, dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Cuando aparece, le rechazan, le crucifican.
le quitan la vida. Qué triste. Qué triste lo que había en este corazón, en el corazón de este pueblo, de estas personas. Para finalizar, hermanos, el juicio de Israel se sella. Ellos eran los que estaban llevando a juicio a Esteban. Ellos eran los que estaban acusando a este hombre de Dios. Y al final los papeles se invirtieron. El juicio era para ellos. Ellos fueron los culpables ante la defensa de Esteban cuando les narra estas grandes verdades. ¿Cuál fue el propósito de todo este largo discurso que Esteban les dio? La respuesta se encuentra en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este pueblo había cometido varios asesinatos, pero vamos a poner 2 asesinatos y estaba a punto de cometer el tercero. Primero, al permitir que mataran a Juan el Bautista. Cuando ellos permitieron que mataran a Juan el Bautista, rechazaron al Padre que había enviado a Juan para preparar el camino a Cristo. Segundo, cuando rechazaron al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, no solamente lo rechazaron, sino que le quitaron la vida. Y ahora estaban a punto de matar a Esteban, llegando al pecado imperdonable. El pecado imperdonable. El pecado imperdonable, hermanos, es el pecado que se narra ahí en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dios hubiera perdonado a todos aquellos que negaron y rechazaron y mataron al Hijo de Dios si se hubieran arrepentido, y de hecho, como sabemos, muchos lo hicieron. Por ejemplo, aquellos que que obedecieron al Evangelio en el día de Pentecostés, aquellas 3,000 preciosas almas. Lo hicieron. Pero Dios no podía perdonar a los judíos una vez que resistieran al Espíritu Santo, que testificaba, el Espíritu Santo testificaba con tanto poder acerca de su Hijo. Dios había dado toda evidencia a la nación de que Cristo era su Mesías, pero prefirieron endurecer su cerviz y su corazón. Por eso no serían perdonados, porque no querían reconocer, no se querían arrepentir, sino que era todo lo contrario. Le iban a agregar otra muerte más, otro pecado más. Duros de cerviz, les dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Eran padres e hijos imitadores. La rebelión de vuestros padres y la rebelión de vosotros eran exactamente paralelas. La rebelión de vosotros, lo que trata de decir Esteban, la rebelión de vosotros se reflejaba perfectamente en esta historia de la rebelión de vuestros padres.
o sea, el pasado. Lo que Esteban acababa de narrar o contar fue un espejo claro de lo que ellos eran en el presente. Duros de cerviz, como eran los padres, así son los hijos. Y aquí traigo yo, ¿verdad? Investigar, pero por causa del tiempo ya no vamos a ir ahí. Duros de cerviz, como eran los padres. Allá podemos buscarlo en Éxodo 33, del 3 al 5. ¿Cómo así eran los padres? Duros de cerviz. Así como eran los padres, así eran ellos los hijos. Como animales obstinados que enderecieron sus cuellos en lugar de someterse al yugo. Y les dice incircuncisos, como eran los padres, así son los hijos. Y esa fue una acusación dura, una acusación fuerte, una acusación ofensiva, porque los judíos se gloriaban mucho de ser circuncisos, pero Esteban les dice que en cuanto a su actitud hacia Dios, su rebelión contra Dios, eran iguales a los gentiles incircuncisos. Y Esteban denuncia al concilio con estas palabras reservadas para gentiles y judíos apóstatas, y no hubiera sido posible escoger palabras más cortantes e hirientes que las que escogió Esteban. Les dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque rechazaron la enseñanza del Espíritu Santo entregada por los apóstoles y por otros, ¿verdad?, grandes hombres de Dios, así como también, como por el mismo Esteban, como vuestros padres, así también vosotros. Sus antepasados habían perseguido y dado muerte a los profetas del Antiguo Testamento, quienes profetizaban de Cristo, y ahora estos del concilio habían crucificado al Mesías de quien los profetas hablaron. Qué semejanza, hermanos, qué semejanza, qué similitud entre los padres y ellos. Bueno, ¿qué fue lo que causó estas palabras en las personas? En estas personas. Fíjense lo que dice. Dice el versículo, dice el 54, oyendo estas cosas, Hechos 7, 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que usó Esteban para que se enfurecieran en sus corazones y crujieran sus dientes con rabia contra él? Bueno, usó la espada del Espíritu, usó la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, como dice ahí Efesios 6, 17 y Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra perforó con convicción sus corazones al punto de ser apedreado. Eso es precisamente lo que la palabra de Dios hace: redarguye, reprende, exhorta. La oración de Esteban demuestra su amor por su pueblo, hermanos, y nos recuerda ahí cuando dice: y puesto de rodillas, versículo 60, 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Nos recuerda la palabra, las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció cuando estaba a punto de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como conclusión, hermanos, Esteban nos ha dejado un buen ejemplo. Lo vemos como siervo, ahí en Hechos 6, 2, 5, como uno de los 7 hermanos para servir mesas,
se le ve como un conocedor de las escrituras que contendía eficazmente por la fe y al mismo tiempo se presentó como un fuerte debatista cuya sabiduría los oponentes no podían resistir. En el capítulo 7 demuestra su conocimiento de la historia de Israel y también su comprensión de las lecciones que esa historia enseña. Era un hombre que estaba dispuesto a sufrir y aún morir por la causa de Cristo. Al morir, no demostró un espíritu vengativo ni amargado hacia sus enemigos, sino un espíritu de perdón. Y por último, este gran hombre de Dios es un buen ejemplo de la íntima comunión que él tenía con el Señor, porque ahí en el capítulo 6, versículo 15, ya para terminar, 6:15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y lo apedreaban Esteban, lo apedreaban, dice al final, el versículo 60, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, ojalá, hermanos, que hayan entendido este mensaje. Créanlo que es muy largo y prácticamente, ¿verdad? Yo entiendo que me pasé de la hora señalada, pero ojalá y que le hayamos podido entender, hermanos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga grandemente. Amén, hermano Ramón. Muchas gracias a usted por su esfuerzo y meditación en este capítulo 7 del libro de los Hechos. Evidentemente es un capítulo muy largo, muy extenso en cuanto a historia, en que pues Esteban estuvo haciéndole ver a este pueblo. Vamos a una oración, ¿verdad? Y vamos a pedirle al hermano Jorge González que nos dirija en palabras de oración para que luego entremos a lo que es los comentarios, ¿verdad? Que tenemos siempre cada lunes. Hermano Jorge, puedes llevarnos en oración. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por este privilegio que tenemos juntos aquí en esta plataforma. Bendiga, Padre, a cada hermano, cada hermana, cada persona que ha tenido el privilegio de escuchar hoy su palabra. Que su palabra, Padre, siga cambiando las vidas, los corazones de las personas, Padre, y que sigamos creciendo en amándolo aún más. Le damos gracias por el hermano Ramón, que expuso su palabra. Que usted esté con él y con su familia, Padre, y como también con todos nosotros. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas a través del nombre más precioso que todos nosotros conocemos muy bien, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, según el orden de mi pantalla, ¿verdad? El primer hermano que tengo acá para dar comentario es nuestro hermano Andrés Pong. Luego tenemos a nuestro hermano Moisés Algara. Luego a nuestro hermano Mario Moreno. Luego tenemos al hermano Ismael. Luego al hermano Sergio. Luego teníamos a Eduardo Rangel, pero ya no está. Y luego pues su servidor. Según el orden, pues podemos empezar, mis amados hermanos. Ok, hermano Ramón, muchas gracias por esta lección que nos ha presentado, este discurso tocante a Hechos capítulo 7, muy interesante, ¿verdad? Ver cómo ahí hubo una gran disertación por parte de Esteban y cómo los hombres que lo oían, ni aun Saulo de Tarso, con toda su sabiduría, podía refutar las palabras de este hombre de Dios.
Tremendo. Fíjense que hay tres cosas que yo vi ahí, y usted las mencionó ya al último, que debemos, el predicador debe de agarrar una buena lección de Esteban, y al menos debe de conocer tres cosas muy bien. Debe de conocer la historia de las cosas de Dios, la historia de cómo Dios empezó a navegar con su pueblo, porque Esteban hace mucha referencia a lugares, a puntos estratégicos donde estuvieron los israelitas. También es necesario que el predicador conozca la geografía bíblica para ubicarse en los lugares. Y otra cosa también es, pues, sin duda, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sobre todo ser fiel a Dios más que nada. Entonces, yo le agradezco mucho la participación, hermano Ramón, y pues dejo el lugar al hermano que continúa. Muy bien, hermano Moisés. Gracias, hermano. Pues sí, muchas gracias, hermano Sergio, por la exposición que ha dado. Sin lugar a dudas, es un capítulo que podríamos decir es una disertación magistral de nuestro hermano Esteban, ya que en ese capítulo vemos un resumen muy general, pero efectivo, de la historia del pueblo de Israel y su conducta nefasta, ¿verdad? Desde el llamamiento, como ya se dijo, desde el llamamiento de Abraham y la descendencia que tuvo, ¿verdad? Que vino Isaac, Jacob, y de ahí vienen los 12 patriarcas, según el versículo 8. Y vemos que se detiene un poquito en el caso de José, ¿verdad? Y su actitud positiva al no vengarse de sus hermanos que lo habían vendido. Y esto vemos, hermanos, que aquí aprendemos con hechos sobre la actitud que debíamos de tomar nosotros, ¿verdad? Cuando pues debemos de practicar el amor hacia el prójimo y el amor hacia los enemigos, ¿verdad? Acerca de que se dice a veces con palabras, pero aquí Esteban nos da una muestra práctica de lo que es el amor a sus enemigos. En este caso no eran sus enemigos de él, pero ellos lo consideran un enemigo, aunque no sabían que efectivamente sus hermanos que era José. Pero a lo que me quiero centrar también, hermanos, es que hace mención después de esto, de José, hace mención de Moisés. Y si ustedes recuerdan, Moisés es un ser respetado, o era un ser respetado entre el pueblo judío. Y la vida trascendental en la historia de este pueblo. Pero vemos, hermanos, que también le dio a Esteban la oportunidad de reprenderlos a ellos duramente, porque cuando está hablando después de Moisés, Esteban habla acerca de lo que la actitud que ellos adoptaron negativa al, al cerrar su corazón como los patriarcas de ellos, ¿verdad? Y esto no les gustó, obviamente, al pueblo judío no le gustó. ¿A quién le gusta que le reprendan, verdad? No les gustó, y esto, obviamente, es cuando ellos actúan una actitud negativa. Esto nos deja como reflexión, hermanos, para terminar mi comentario, nos deja como reflexión acerca de que nosotros debemos tener siempre una actitud receptiva a la crítica, al concepto, ¿verdad? Que a nuestras actitudes erróneas, porque eso también tiene que ver, eso ya es historia, pero tenemos que quedarnos con los ejemplos buenos, que cuando algo pase así en nuestras vidas, tenemos que actuar como nuestro hermano Esteban, ¿verdad? Y con el ejemplo, dejarnos un legado a nosotros. Yo con esto me quedo, hermanos, y sin lugar a dudas es algo muy benéfico. El trabajo que hizo nuestro hermano Ramón, pues es un trabajo grande porque resumir no es fácil, sobre todo tantas cosas, ¿verdad? Que hay que estudiar ahí, quedaron muchas cosas en el tintero, pero hermanos, con eso nos quedamos. Dios le bendiga, hermano Ramón. Dejo lugar a nuestro siguiente hermano. Hermano Mario.
agradecerle a nuestro hermano Ramón por la excelente exposición que tuvo de Hechos 7, capítulo largo, y pues el hermano hizo un buen trabajo. Y para meditar, tanto como nosotros como cristianos, como las personas. Tener una buena actitud, como la que estuvo Esteban hasta con la muerte, y pues no tener la actitud que tuvieron los judíos, de tapar sus oídos, enojarse por la verdad, sino tener una buena actitud de poder comprender y aceptar la palabra de Dios, aunque vaya en contra de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Muchísimas gracias, hermano Ramón. Bendiciones. Mi hermano Ismael ahora. Muy bien, hermano Ramón, yo creo hablo por todos los otros hermanos. Hizo un trabajo excelente para que este capítulo tenga 60 versículos. Está difícil. Y dijo usted que no iba a leerlos todos, pero aunque no lo leyó, casi comentó de todos. Hizo muy buen trabajo. Y también las transparencias le ayudaron mucho, fueron muy efectivas en cómo las estaba presentando. Y también quiero decir que yo creo, si me corrigen si estoy mal, pero no importa qué hubiera dicho Esteban, tenían la intención de matarlo como quiera. Esteban hizo un buen trabajo en su defensa y todo lo que dijo, pero todavía sí, como que, pues ahí no dice que no, que se taparon los oídos y no querían oír, no querían, como que tenían la mente cerrada. Y ahí está buena cosa, ¿verdad? Que muchas veces es lo que pasa, que mucha gente se tapan los oídos, cierran el corazón y no quieren oír la verdad, porque ya llevaban eso en mente. Y también quiero decir que lo mataron injustamente. No había nada, ninguna de las acusaciones que hicieron contra él eran lícitas. Se veía como nomás leyéndolo así como que sí, porque es como le dijeron la misma cosa a Pablo en el capítulo 17 y en otros capítulos, que el apóstol Pablo pues estaba hablando contra la ley, estaba hablando contra la circuncisión, y lo que estaban haciendo, estaban torciendo las palabras, lo que decía Pablo y aquí lo que dice Esteban también, y es lo que hacen los sectarios, tuercen lo que uno enseña, uno dice, y la gente que no sabe o que no, en verdad no estudia las escrituras, ah, son engañados. ¿Y quiénes son los que son los malos? Los cristianos verdaderos somos los malos. También con Cristo lo crucificaron injustamente. Y ahí no dice la escritura que andaban buscando a ver qué podían hallar para acusarlo. Y a veces hablaban de cosas, pero no eran cosas con evidencia. Y los judíos, ellos como que no querían evidencia, ellos nomás querían cualquier cosita para hacer la cosa grande y llevar a castigar con Pablo hicieron la misma cosa. Y con Esteban y con Cristo. Pero qué valor. Es una palabra, yo pienso que debe sobresalir aquí, aunque no se menciona la palabra valor, pero el valor de nuestro hermano Esteban y la fe que él tuvo hasta la muerte, hermano, fíjense, hasta la muerte. Él puede haber dicho, pues Dios me doy, o saben qué, ya no quiero, eh, agarro todo para atrás lo que dije y no se crean, estaba jugando algo, pero no, él se sostuvo en pie y lo apedrearon y murió, pero lo bonito de todo esto, hermanos, dice que veía la gloria de Dios, los cielos abiertos, todo eso. Es decir, Dios estaba agradado con él, contento con él. Y Esteban lo sabía. Y la cosa es que sí, dolieron las piedras, porque a punto de matarlo, pero abrió los ojos en el Hades, en el paraíso. Qué hermoso eso. Bueno, ese es mi comentario, hermanos. Gracias.
Muy bien, ahora nuestro hermano González. Pues gracias, hermano Ramón, por el estudio. Espero que muchas personas tengan el privilegio de poder ver y escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que tratamos de hacer como siempre. Y este capítulo, como todos han dicho, un capítulo largo, muchos versículos, pero usted hizo un buen trabajo igualmente en tocar los puntos importantes que se debe de meditar y entender, saber aplicar lo que el pacto hecho con Abraham, cómo se aplica, porque impacta toda la Biblia, ese pacto que Dios hizo con Abraham hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando las personas pues no saben aplicar estos textos, se complica la situación y no entienden cómo Jesús vino, porque Esteban estaba predicando a Jesús. Eso era el problema. Ese era por qué pues querían que no hable, que no predique en el nombre, o que este hombre era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Y para un judío, si ellos a través del Antiguo Testamento se confirma que Jesús era el Cristo, pero físicamente Jesús no era un rey, no era el rey pues que vino a librar a los judíos contra los romanos. Él no cumplió esto físicamente, así que ellos pues no tienen ninguna otra manera de ver esto sino rechazar a Jesús totalmente, aunque las escrituras del Antiguo Testamento, como Jesús confirma, todas estas cosas confirmaban y profetizaban de la venida de Jesús. Todo lo que cualquiera persona, como Jesús le dice a Pedro, ahí en Mateo 18, Mateo 16, donde Jesús habla de su iglesia, cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque carne ni sangre te lo ha revelado, sino el Padre que está en los cielos. Pedro, como cualquier otra persona que estudiaba el Antiguo Testamento, pudiera, si comparaba lo que Jesús hacía, las cosas que Jesús hacía y todo esto, iban a determinar que Jesús era el Cristo de acuerdo a las Escrituras. Así que gracias, hermano Ramón, por esa exposición y que Dios le bendiga. Amén. Gracias, mi hermano Ramón, por tu buena exposición, ¿verdad? Nomás solamente decirle que le agradezco a Dios y a usted, hermano, por su exposición. Esteban les hizo ver primeramente su rebeldía a este pueblo. Luego les hizo ver ciertos privilegios y que como pueblo de Dios era un pueblo escogido, pero también les hizo ver que ellos estaban limitando a Dios, limitándolo en el sentido que pensaban que se podía adorar a Dios solamente en el templo y que también limitando geográficamente a Dios porque es algo que no se puede hacer. Sabemos que Dios está en todo lugar y sobre todas las cosas, cómo ellos mataron a los profetas y mataron también a nuestro Señor Jesucristo, así como lo mataron a Esteban. Gracias, hermano, por tu buen trabajo. Gracias a los demás hermanos que estuvimos aquí en la plataforma. Gracias a nuestros hermanos y amigos que también estuvieron con nosotros en el Facebook. No sé si tienes algo más que agregar, hermano Ramón. Y luego, pues, le dejo la palabra a nuestro hermano Andrés Pong, ¿verdad? Terminando con una oración, nuestro hermano Mario Moreno. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Solamente, hermanos, para decir, ¿verdad? Que a veces es triste ver, por ejemplo, esa mala actitud de las personas
que como nuestro hermano Ismael mencionó, que ellos estaban dispuestos a matarle. ¿Y cómo puede ser que haya clase de personas que actúen así en contra de la palabra de Dios cuando es Dios quien nos está dando la oportunidad de poder salvarnos? Y no solamente, hermanos, lo vemos allá, lo vemos en nuestros tiempos, cómo las personas siguen rechazando, siguen despreciando ese mensaje, siguen despreciando lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y cierran su corazón, ¿verdad? Y sus oídos a la palabra de Dios. Solamente eso, hermano. Entonces, hermano Mario nos despide con una oración y luego pues le dejamos la palabra a nuestro hermano Andrés. Gracias, hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado, alabado sea su nombre. Gracias le damos infinita a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, por esta maravillosa oportunidad, este privilegio, este honor que nos da estar reunidos en esta plataforma para seguir escudriñando tu palabra, poder enseñar tu palabra, que las personas puedan escuchar, puedan entender, puedan comprender tu palabra y puedan obedecerle en un día no muy lejano. Siempre nuestro propósito es glorificarle y alabarle a través de todo lo que hacemos y en este momento pues llegar a los corazones de aquellas personas que no han escuchado de ti, que no te han obedecido. Esperando que tenga buen resultado siempre, Padre, para la honra y la gloria suya. Le pedimos, Padre, que nos ayude en el transcurso de esta semana, si usted nos presta la vida, para seguir haciendo tu voluntad, predicando tu palabra, andar como es digno de ti, sirviendo y glorificando y alabando tu nombre. Pedimos, Padre, por aquellos hermanos que están enfermos, que usted siempre les ayude a través de las medicinas para que ellos puedan mejorar, puedan recuperarse y puedan estar bien. Aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, porque no pueden ir a ninguno de estos lugares, para que ellos puedan mejorar, Padre. Pero sobre todo, por la enfermedad más terrible que afecta al mundo entero, como es el pecado. Que las personas puedan buscar la medicina, puedan buscar al médico, como es nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio es la medicina para poderse curar de esa enfermedad tan terrible que es el pecado. Señor, le pedimos que nos ayude a poder descansar en esta noche y si es tu voluntad, pues siempre glorificarte, alabarte y bendecirte, Señor. Todas estas cosas se las pedimos, se las rogamos a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano Ramón, nuevamente, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hermano Moisés, yo veo que está aquí, ahí acompañado, y vi que estaba esa persona con usted en todo el estudio. ¿Nos quiere presentar, por favor, quién está con usted? Sí, hermano, con mucho gusto. El hermano que ustedes pueden ver ahí es el hermano Daniel Martínez. Este hermano es el que está predicando en la Ciudad de México. Ok. Es el hermano que nos trajo la serie de predicaciones a nosotros aquí en la localidad de Matamoros y quedó un día más aquí con nosotros. Le digo, bueno, pues vamos a conectarnos a la plataforma para que lo conozcan los hermanos, ¿verdad? Y él es el hermano que me acompaña. Pues mucho gusto, hermano Daniel, mucho gusto y ojalá y podamos tener un contacto para, si algún día voy por allá, hermano, poder saber cómo llegar ya no me acuerdo cómo llegar a Tacuba ahí. Hace como 30 años que fui para allá. Claro que sí, hermano. Bueno, claro que sí, me daría mucho gusto poderles servir en lo que pueda, cuando gusten allá en la Ciudad de México. El hermano Moisés tiene mi número de teléfono, si gustan. Ok, Contactar, y pues sí, muchas gracias por la lección al hermano Ramón, estuve aquí escuchando. Muy bien, gracias, hermano. Gracias. ¿Tiene Facebook usted, hermano Daniel Martínez? Sí, así aparece, aparece. Como Daniel así. Martínez. Sí, así. Ok, por ahí lo procuro. Claro que sí, hermanos. Bueno, pues mucho gusto en conocerles por este medio.
Igualmente. Gusto Hermano verle, Ismael. hermano. Hermano Le Ismael, estoy- ¿quieres decir algo? Bueno, nada más quiere Sí, decir, yo nomás quería mencionar que una cosa que no se mencionó en los comentarios, pero estuvo muy excelente por el hermano Ramón Herrera, fue cuando habló de José, las similitudes que hay con José y Cristo. Se me que eso Sí, también fue excelente, hermano. Buen sí, sí, trabajo. sí. Sí, hermano Ramón, no se olvide enviarme la presentación, por favor, hermano. Sí, hermano, ya se lo envío. Si tiene un escrito aparte, también no le hace. Yo pongo las dos cosas, en caso necesario. Lo Pues tengo a mí, escrito, hermano. lo tengo escrito en PowerPoint y en Word, hermano. Ok. Ahí me las manda las dos. Voy a cortar el en vivo de Facebook, agradeciendo siempre a nuestros hermanos y amigos que nos ven por esa vía el favor de haber estado con nosotros e invitándoles a que vuelvan a estar con nosotros dentro de 8 días, si Dios nos presta vida y salud, con el siguiente mensaje. Creo que para la siguiente semana toca un predicador invitado, voy a checar bien y yo lo anuncio con tiempo. Dios les bendiga y muy buenas tardes. Muy bien, nos hemos salido del Facebook. Voy a cortar aquí en